Este miércoles a las 7 de la tarde en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, le ofreceremos la segunda entrega de un apasionante tema, la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Para ello contaremos con la participación de Javier Marín Blázquez, doctor por la Universidad de Murcia en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, al que acompañarán nuestros contertulios habituales. Pueden seguir La Peonza en nuestra frecuencia habitual, 87.7 de la FM, en nuestra web radiotorrepacheco.es y a través del Facebook Live de esta emisora. Nos escuchamos en La Peonza, la tertulia de Radio Torre Pacheco, este miércoles desde las 7 de la tarde. Hola, buenas tardes a todos y bien hallados y bienvenidos. Bueno, voy a presentar a mis compañeros, aunque ya en la cuña se ha dicho quién es el invitado, Francisco Javier. Yo he visto Marín. En el currículum Francisco Javier Marín Blázquez. Sí. Marín Bueno, Blázquez. Normalmente Francisco no lo uso. Pero... Ah, bien, Javier. Antonio Plata, Miguel Galindo, María José Molina y el que les habla, Juan Bautista Sánchez. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la tertulia con la que comenzamos hace 2 semanas, la que no pude asistir por enfermedad y a la que me incorporo. El tema iba sobre la inteligencia artificial y, bueno, yo voy a empezar a ceder la palabra directamente a nuestro invitado, que para eso ha venido, y a partir de ahí, pues ya vais interviniendo, vais haciendo unas cuestiones. Yo tengo algunas cuestiones que preguntar, porque tengo algunas cosas que me dan un poco de, en fin, de prevención, por no llamarle miedo, con el tema de la inteligencia artificial. Y nos gustaría que nos aclarase esas cosas, ¿de acuerdo? Sí, claro. Para eso he vuelto. Efectivamente. Para cosas que se pudieron quedar un poco en el aire. Bueno, pues tampoco sé muy bien si, no sé, si hacen a lo mejor un poco de resumen para poner un poco enfocarnos un poco en el tema de la inteligencia artificial. Yo lo comenté hace un par de semanas. La inteligencia artificial en realidad es un campo en el cual la gente que estamos trabajando en él y que estamos investigando, yo llevo casi 30 años, lo que tratamos de hacer es crear entidades inteligentes. Y básicamente es lo vamos a hacer mediante programas de ordenador que van a calcular cuáles son las respuestas a las acciones que tiene que dar para resolver cualquier tipo de tarea. Y aquí por cualquier tipo es cualquier cosa que se os pueda ocurrir, ¿vale? Y hacerlo de una manera que sea eficiente y que sea, bueno, segura, eficiente y tal. Y que de alguna manera están asociados a lo típico que hace un ser inteligente, que es básicamente por resolver problemas, y si hay una cosa novedosa, pues es capaz de encontrar formas de solucionarlo, es capaz de aprender, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, muchas de las cosas que ahora mismo se están hablando y que hace una IA hace esto, no es exactamente un poco el enfoque de nosotros el que queríamos, o sea, cómo entendemos nosotros la inteligencia artificial. Porque es verdad que nosotros lo que estamos intentando... Cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres? Al campo de las personas que trabajamos en inteligencia artificial, y te diría de los que llevamos mucho tiempo en inteligencia artificial, ¿no? Porque la gente nueva pues incorpora nuevas formas de utilizar el vocabulario, y a veces puede ser un poco confuso. Y no me extraña que lo sea, porque ya os digo, a veces pues hablan, refiriéndose a inteligencia artificial, una cosa que no es exactamente inteligencia artificial. La frontera, por ejemplo, entre lo que es la informática y la inteligencia artificial es bastante difusa. De hecho, hubo una época en que nosotros, una de las bromas que hacíamos dentro del campo de inteligencia artificial es que sufríamos la desgracia de que cuando alguna cosa de inteligencia artificial funcionaba, se dejaba de llamar inteligencia artificial y para llamarse informática. Porque como al fin y al cabo es un programa, pues al fin dicen, bueno, lo que tienes es un programa. Y dices, no, bueno, no es un programa normal, no es un programa al uso. La informática normalmente resuelve algún tipo de tarea y lo hace con un programa fijo. Un programa que el programador ha pensado, bueno, esta tarea se resuelve así, 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 con un algoritmo. La palabra técnica algoritmo realmente es una secuencia de pasos para resolver una tarea, que si tú la sigues, la tarea se resuelve. Pero en inteligencia artificial
hay una parte en la cual, digamos, el programa en sí se adapta a la situación. Puede incluso aprender a resolver el problema sin que el programador sepa cómo se resuelve el problema. Hay varias formas de hacer que aprenda, etcétera. Entonces sería otro enfoque, porque tú lo que haces son no programas que resuelven una tarea, sino programas que tienen la capacidad de resolver tareas de formas que el propio programador ni siquiera ha previsto, ¿vale? O que tú lo haces de manera que él se adapta a una situación. ¿Y en qué momento, entonces, por qué o para qué se decidió que del simple programa al servicio de una función se pasase a un programa que por sí mismo pudiera ir mucho más allá? Es decir, un programa ya incluso que se pudiera descontrolar. Porque si yo soy secretario de un centro educativo y tengo un programa de gestión económica al servicio de llevar toda la gestión económica de un centro, mucho más fácil que antiguamente, cuando todo era a mano, en los cuadernos a mano, ¿no? Pues bueno, es lo que tú has dicho. O sea, ese programa, ahí yo le meto los datos, hace una serie de operaciones y me da unos resultados. Y ya está. Ya no va más allá. Y eso me da a mí esa seguridad como persona de que yo lo controlo. O sea, está a mi servicio y yo lo controlo. Yo le meto los datos, él saca lo que yo necesito y ahí está todo. Pero ahora resulta que en qué momento pues los expertos informáticos deciden que de esos programas van a pasar a algo que va mucho más allá y que de alguna manera se equipara al cerebro humano. Pues casi desde el principio, casi desde el propio nacimiento de la informática. ¿Y por qué? ¿Para qué? Básicamente es porque hay tareas que son muy mecánicas y que entonces se puede, entre comillas, encontrar una forma de crear un programa que lo haga mecánicamente, pero luego hay un montón de tareas que sería interesante, que necesitan de, digamos, inteligencia para llevarlas a cabo, que también las podríamos automatizar con este tipo de programas. Y que de primeras, pues es eso, muchas veces no sabes cómo resolver una tarea o a lo mejor ni siquiera se conoce muy bien cómo hacerlo, pero, por ejemplo, Machine Learning, que es una de las técnicas de inteligencia artificial. Lo que haces es que tú tienes muchísimos datos sobre algo. Imagínate que tienes, por ejemplo, el tiempo atmosférico. Es verdad que para el tiempo hay modelos físicos, pero lo puedo poner como ejemplo. Nosotros tenemos un montón de información sobre cuál ha sido el tiempo hoy, y fue ayer, y fue anteayer, y etcétera. Y entonces es interesante crear un modelo que me diga qué tiempo va a hacer dentro de 5 días. ¿Vale? Un modelo predictivo. Un modelo predictivo. Entonces, si los físicos tienen un modelo de cómo funciona el tiempo y es bueno, pues se hace ese modelo y se hace un programa de ordenador que, oye, lo hace. Y de hecho hasta hace bastante poco, y todavía se sigue usando, modelos físicos puestos en un ordenador con supercomputadores, porque son cálculos muy complejos, que son los que nos dicen el tiempo a 15 días. Hasta 15 días. Con un margen de error. Con un margen de error, pero porque eso siempre lo que se llama los intervalos de confianza en matemáticas. Claro. Pero tiene un margen de error porque los modelos no son perfectos. Efectivamente. Y porque además pues, es muy complejo, en fin, es un sistema muy complicado. Pero entonces tú tienes tu programa y lo hace. Vale. Pues ahora imagínate que nosotros no tenemos esa información. O sea, no tenemos ese modelo. Pero sí tenemos los datos. Pues tú puedes poner a un programa que le pasa los datos, en el cual dice, hoy ha hecho esto, y mañana qué tiempo va a hacer. Lo podemos hacer un poco atrás en el tiempo, y como sé qué tiempo ha hecho hoy, sé la respuesta correcta, el tiempo de hoy, me voy a 3 días y le digo, si hace 3 días hacía esto es el día, esto es lo que pasa dentro de 3 días. Y así me creo un conjunto de ejemplos. Hace 3 días, esta era tal, esto es lo que hay. Y tengo miles y miles de ejemplos de eso. Eso se lo pasa a una máquina, la máquina hace unos cálculos y al final te hace unos modelos que te predice tan bien como los modelos normales. Entonces, como yo no sé cómo haber hecho ese programa porque no tenía modelos, pues yo puedo utilizar los datos y la inteligencia artificial para crearlo. Eso es uno de muchos ejemplos. Pero es que luego hay cosas que nosotros a lo mejor hacemos y se podrían mejorar. Y no sabemos cómo mejorarlas. Le podemos plantear el problema a
a un programa de inteligencia artificial y él puede buscar formas de ser más eficiente, más efectivo e ir mejorando. Sobre todo es que son programas capaces de mejorar su propio rendimiento. Que bueno, eso es una de las partes pequeñas que lo que intentamos es evolucionar hasta que puedas plantearle casi cualquier tarea que hasta ahora se considera que son tareas plenamente intelectuales y que solamente las personas podrían hacer. Y no habría un peligro... Ay, perdón, Antonio. No. Sí, por supuesto. Yo digo, no habría un peligro de que al final el ser humano se dejase en manos de la máquina. Es decir, la máquina es perfecta, la máquina hace las cosas tal, y no compruebe los resultados. Es decir, no los contraste al final. Te lo comento por lo siguiente, eso es simplemente un detalle. Acabo de leer en el periódico un problema de un fallo de reconocimiento facial en una determinada cadena de los Estados Unidos, muy famosa, por cierto, muy famosa, donde a un señor que vivía en California, de raza oscura, o sea, negro, y que él lo confunde con el atracador. Unas cámaras viejas, hace 9 años, ¿da? Y ese señor le cuesta, afortunadamente, solamente 10 días de estancia en la cárcel. Pero durante esos 10 días fue violado, fue maltratado, y ahora le pide $10 millones a... Lo voy a decir, porque como está en la prensa, a Macy's, la famosa cadena Macy's. Poco me parece. Y resulta que el problema viene de que cuando se hicieron la prueba de reconocimiento facial, casi todo se hizo con caucásicos. Sí. Y con los caucásicos se acertaba. Pero con los afroamericanos no se hicieron las pruebas suficientes. Con lo cual, mi problema es, ¿hasta qué punto son fiables los resultados de una máquina? Y luego te iba a enseñar que sí. Me da más miedo. Sí. No sé si necesita café. Sí, sí. No, esto me sale todos los días en el famoso X, claro. En Twitter. Pero sobre todo que es la inteligencia generativa, la inteligencia artificial generativa para la defensa. Y luego si ves el vídeo, yo sé un poco de inglés, pero algo sé, y ves el vídeo y dices, madre del amor hermoso, ¿en manos de quién estamos? Cuéntalo, sí, que los radioyentes sepan a qué te refieres. Bueno, es que precisamente, si le das a saber más, pues es un sistema que lo que hace es que se ofrece, esta empresa se ofrece a los estados, a los que tengan armamento, para poder optimizar su armamento para determinado propósito, ya sea ataque, ya sea defensa, ya sea inteligencia, ya sea... en fin. Sí, bueno, lo comentamos un poco hace 2 semanas, creo. Estás hablando de dos de los problemas que es verdad que tiene la inteligencia artificial. Bueno, de los potenciales riesgos que tiene la inteligencia artificial. Uno es el que se llama el sesgo en los datos, el sesgo del entrenamiento, ¿vale? Uh-huh. Que básicamente la idea del sesgo del entrenamiento es que, como el ejemplo que antes he puesto, como tú, algunas de estas aplicaciones de inteligencia artificial, porque ya os digo, al principio he hablado de una inteligencia artificial muy parecida en capacidades al ser humano y de eso estamos todavía lejos. Lo que ahora mismo tenemos en realidad son aplicaciones de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial aplicada. Son cosas que son capaces de resolver unas tareas con un alto nivel, digamos, de inteligencia, pero son unas tareas muy concretas, de las cuales no se salen realmente. Es solamente es eso, no es una inteligencia artificial general, que es lo que nosotros buscábamos, un tipo de, digamos, inteligencia artificial que le puedes pedir cualquier cosa y cualquier cosa se adapta a ella. Pero a lo que voy, es verdad que tú cuando lo entrenas, él aprende de los datos que le des. Si tú le das los datos y los datos están bien y es una muestra representativa del mundo, pues te hará un buen modelo del mundo. Si le pones unos datos que no es una muestra representativa del mundo, que está sesgada porque hay más de una cosa, hay más de otra, pues entonces te va a aprender sobre eso, es cierto. Pero eso es un problema que los que hemos trabajado en Machine Learning, que es un poco la que utiliza aprendizaje automático a partir de datos, lo conocemos desde el día 1. Yo a mis alumnos que le doy esa asignatura, precisamente, lo primero que le digo es cuidado con los datos. Y cuando nosotros sabemos que hay sesgo en los datos, hay métodos
para compensar ese tipo de problema. Entonces es cierto que ha habido algunas aplicaciones de inteligencia artificial para reconocimiento que al parecer sus datos de entrenamiento no se correspondían, pero eso es muy habitual, ¿eh? Es muy habitual porque no es fácil encontrar datos que cubran todo el espectro. Hay cosas que se muestran más que otras. Hay un ejemplo también que utilizábamos hace unos años, cuando estaba haciendo la tesis, una compañera mía estaba desarrollando una empresa para hacer inversión en bolsa. Y tenían un modelo, estoy hablando de hace 30 años, muy avanzado para aquella época, que les funcionaba muy bien. Pero ella ya fue a presentarlo a empresas de broker y, claro, una de las cosas que le decían es, vale, esto funciona muy bien con todas estas empresas que están todavía, que no han quebrado. Pero, ¿cómo va con los datos de empresas que quebraron y que ya no están? Y que no las has entrenado con ellas porque esos datos no los tienes. ¿Cómo funciona con esas? Y entonces, claro, nosotros sabíamos que eso existía, pero es que eso es imposible de evitar. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas que, al cesar de existir, por ejemplo, ya no generan datos. Y como no generan datos, hay ciertos problemas de los que hay datos de una parte y de otras cosas no. Por ejemplo, tú no vas a hacer una muestra muy buena de tratamientos de cáncer que sí funcionan y no funcionan. ¿Por qué? Porque es muy duro hacer una muestra de datos en los cuales hay gente a la que le niegas un tratamiento, ¿vale? Que pueden morir. Entonces tú intentas que siempre que le des va a ser para que vivan. Entonces vas a tener muchos menos datos de tratamientos fallidos, entre comillas, que de no fallidos, porque si tú quieres tener muestras de cosas que fallan, tienen unas consecuencias gordas. Entonces, eso también pasa con... tiene un nombre técnico, pero es que hay veces que los datos son así, pero nosotros sabemos que eso existe y hay técnicas para intentar minimizarlo. Y muchas veces la pregunta que nos hacéis es, pero esto... perfección, porque de alguna manera piensa, la máquina llega a la perfección. No. Nosotros nunca estamos apuntando a la perfección, porque de hecho sabemos que la inteligencia perfecta no existe, es una cuestión matemática. A lo que apuntamos es, si nosotros tenemos unas máquinas que funcionan mejor que los métodos que ahora mismo tenemos, ya estamos mejorando. Cuando tú de repente, por ejemplo, me dices eso de, vale, ha fallado, tal. ¿Y cuántas ruedas de reconocimiento de personas que luego ven a unos señores y dicen ese señor lo hizo y luego no lo hizo? Porque otra prueba luego de ADN o otra tal demuestra que ese señor no era. ¿Cuántas veces las propias personas se equivocan en el reconocimiento facial? Porque a lo mejor, y dentro de nada te lo puedo asegurar, y en muchas tareas ya lo hacen, los seres humanos fallan más que las máquinas. Entonces, tú puedes decir, es que la máquina falla. Y dices, sí, pero es que el hombre falla más. El otro día lo comentamos con conducir. Conducir, los coches que conducen solo, que ahora hay ya unos cuantos funcionando en California y tal, y están en fase de prueba, ¿se estrellan? Claro que se estrellan. Pero la pregunta no es si se estrellan o no se estrellan. La pregunta es si se estrellan menos que una persona. O sea, yo iría con un conductor de autobús humano que se estrella uno de cada 10.000 viajes, o con un conductor no humano que es uno cada 100.000 viajes. Pero una cosa, y se lo paso a Antonio, que tiene eso es cierto, pero hay otra cosa en contraposición. Cuanto más perfecta sea la máquina, más torpe es el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si hoy hay una diferencia de 20 entre máquina y ser humano, pues por este paso mañana habrá una diferencia de 200. ¿Es bueno para el ser humano? Yo creo que no. Simplemente, y te lo paso, Antonio, simplemente este pasado fin de semana Rosa Montero recogió en El País sobre inteligencia artificial algo muy interesante. Dice, numerosos científicos piensan que alcanzaremos la IA general, así se llama, así lo llaman, es decir, comparable a la humana en algún momento entre 2025 y 2030.
Esto está Un sacado. poco temprano, pero Esto está todavía, sacado de una serie. Ellas daban todos los nombres de los científicos esos, pero bueno, no lo voy a traer aquí. Y por crecimiento exponencial a una velocidad vertiginosa no calculable, claro, está hablando exponencial, ¿eh? A la superinteligencia artificial, o sea, algo mucho más inteligente que nosotros, lo que yo decía. Y a bastantes expertos les da miedo esta posibilidad. Sí, bueno, contesto Sí, o quieres... y después ya... Vale. Sí. Claro, Sí. es que esa es la gran controversia actual, o sea, es que ese es el gran problema que hay ahora, Sí. es que nos da ese miedo. Es Ese normal, el miedo. es normal que ese miedo esté. A ver, en cuanto a inteligencia general, artificial, que es esa que nosotros hemos buscado, ¿vale? No la que ahora mismo todavía nos queda para llegar a la inteligencia artificial general. Yo además, bueno, en unas charlas que doy también de inteligencia artificial, hacía ese tipo de preguntas sobre, primero, si es posible alcanzar la inteligencia artificial, porque hay personas que piensan que eso es imposible, y yo decía que sí, ¿vale? Luego está la pregunta de si los seres humanos vamos a ser capaces de crear esa inteligencia artificial, porque una cosa es que sea posible y otra cosa es que nosotros seamos capaces de hacerla, y mi respuesta también es que sí. Y luego estaba si yo iba a vivir para verlo. Yo tengo 50 años, ¿vale? Ahora, más o menos. Si yo iba a vivir para verlo. Y entonces, yo decía, si hace un par de años me hubieras preguntado si yo iba a vivir la inteligencia artificial general, te hubiera dicho que no. Que probablemente no lo iba a ver. Pero después de ChatGPT y los desarrollos últimos de la inteligencia artificial, te voy a decir que probablemente sí la vea. Entonces, en el consenso de hace unos años era que la inteligencia artificial iba a venir entre de aquí a 25 o hasta 200 años. Es un buen margen. Con la mayor parte de gente diciendo más o menos 100 años. Ahora es muy probable que se haya rebajado. Me parece muy temprana esa cifra que me has dado. Probablemente ahí sea una muestra sesgada de personas que se han asustado mucho y han acelerado mucho el tiempo. Yo creo que todavía nos queda bastante, porque a pesar de los enormes avances que están teniendo estas IA generativas, todavía nos quedan bastantes problemas de integrar eso, porque eso funciona muy bien para una determinada cosa, pero hay que integrar eso con otras cosas para poder alcanzar la IA general. Pero bueno, vamos a suponer que llegará, que yo creo que llegará. Y es verdad que una vez que llegue, podremos ir a la superinteligencia artificial. Y estamos muy condicionados por todas las películas que hemos visto de Hollywood, por todas las películas de ciencia ficción, por algunos libros de ciencia ficción, hay unos mejores y hay otros peores, pero muchos de esos libros, creo que os lo comenté a vosotros, yo no sé si fuera de micrófono, nosotros, yo estudié en Edimburgo inteligencia artificial, hice el máster y el doctorado, que era una universidad en Gran Bretaña, que era prácticamente la única que podías estudiar inteligencia artificial y uno de los mejores centros del mundo de inteligencia artificial. Y ellos tenían hace 30 y pico años, que era cuando estaba yo allí, una página web donde aparecían todas las películas de inteligencia artificial. Y estaban catalogadas por el trastorno mental que tenía. En el epígrafe normal no había ninguna película. En ninguna película que veáis hay una inteligencia artificial normal. Siempre tiene algún problema. O quiere conquistar el mundo, o está obsesionada con ser humana, o se vuelve loca porque le han dado una orden y otra contradictoria. Y esto, yo una vez hablando con un amigo mío psiquiatra, me dijo, Javi, es que esas películas no hablan de la inteligencia artificial, hablan del ser humano. Proyectamos sobre el ser humano nuestras miserias. Somos nosotros los que queremos conquistar el mundo, los que queremos dominar, los que estamos obsesionados con ser una cosa que no somos, etcétera, etcétera. Entonces, Hollywood no hace documentales, Hollywood hace películas y las hace apelando a nuestras emociones y a los miedos y tal. Entonces, eso por un lado, para que seamos conscientes de que tenemos un esquema mental en el que pensamos, ostras, es que cuando esto llegue nos va a esclavizar, nos va a eliminar, nos va a hacer no sé qué, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Podría perfectamente tener una inteligencia artificial, además intentaremos crear una inteligencia artificial, se llama el problema del alineamiento, que lo que quiera hacer sea ayudarnos a nosotros, que lo que quiera hacer es cuidarnos a nosotros, que lo que quiera hacer vaya a ser
ayudarnos a nosotros. Sí, pero eso es como Un poco naif. No, perdón. Escuchad, Perdón, recordad que Antonio tiene la palabra Sí. todavía en su... Bueno, en yo su- A ver, es, que yo es para no perder la No, línea no, de lo que claro, ha dicho, claro, porque si no, igual claro, luego Antonio sí, claro. ya nos lleva a otro sitio, perdona. Que de momento está muy interesante. Yo lo que Sí. quería es, al hilo de lo que dices, a veces incluso las personas, por querer cuidar a otra, ¿no? Pues igual le estamos haciendo un perjuicio. ¿Por qué? Porque le estamos cuidando conforme a nuestra manera de entender el mundo y de entender las cosas, que igual no es lo conveniente para esa persona. Entonces, si tú me dices que lo que vais a intentar es generar una inteligencia que sea buena, ¿no? Bondadosa, digamos, ¿no? Para el ser humano, que cuide el planeta, que cuide a las personas, que sea para el bien, ¿no? Claro, habrá que... ¿Quién va a estar detrás de esa? ¿Quién le va a meter los datos? ¿Cuáles van a ser los criterios? Es que el tema es ese, Sí. es que igual, a ver quiénes van a estar detrás de esa A creación, ¿no? Porque eso es una creación. Sí, pero a ver, la historia está en que más allá de que obviamente en ese camino puede haber gente que no cree ese tipo de inteligencia artificial y que la utilice para otro tipo de cosas. Pero vamos, ese problema que nosotros se le llama el problema del alineamiento, ¿vale? Y es alinear los objetivos de la inteligencia artificial con los nuestros, ¿vale? Entonces, Sí, pero los nuestros. los nuestros en general, sí. Y una de las cosas que ahora, por ejemplo, se está empezando a trabajar mucho es en hacer que las máquinas deduzcan, viéndonos a nosotros, cuáles son nuestros intereses, sin que nosotros se lo digamos. Es un problema complejísimo. Wow. Yo además, cuando lo expreso así, digo, cualquiera que ha tenido pareja sabe perfectamente lo difícil que es, sin que el otro te explicite lo que quiere, adivinar qué es lo que quiere. Pero bueno, digamos que esa es un poco la idea sobre lo que ahora se está trabajando. Porque es cierto que hasta hace relativamente poco se trabajaba mucho en la idea de yo te doy un objetivo y tú mejoras ese objetivo. Y eso produce un problema que se llama el problema del rey Midas, que es que tienes que tener mucho cuidado con lo que pides, porque las máquinas te van a dar exactamente lo que pides. Claro. Entonces, si a una máquina, creo que hice, no sé si no sé si fue en Antena o fuera de Antena, que os expliqué que si tú, por ejemplo, a un robot de estos que aspira suciedad, ¿no? Un robot de estos limpiadores, tú le podías entrenar diciendo, oye, yo lo que quiero es que tu comportamiento de cómo te mueves maximice, mi objetivo es que limpies lo máximo que puedas, que aspires toda la suciedad que puedas. Entonces, ¿qué es lo que suelen aprender si le dices algo así? Aprenden a ensuciar, porque como tú mides su rendimiento en función de la cantidad de suciedad que aspiras, pues ellos ensucian y aspiran más suciedad, ¿vale? Entonces tienes que tener cuidado con lo que pides, porque es exactamente lo que estás diciendo. Entonces, claro, nosotros hemos aprendido mucho de eso. Entonces, por ejemplo, lo que se les suele hacer para entrenar es, ¿cuál es mi objetivo real? El objetivo real es tener la casa limpia. Pues si está limpia te paras. Y entonces dices, yo te voy a premiar si tienes la casa limpia. Entonces, él realmente intenta tener limpia la casa. Pero aún así no te escapas del problema. ¿Por qué? Porque imagínate que hay un gato en casa y el gato ensucia. Y la máquina detecta, bueno, las pequeñas estas detectan poco, pero una máquina, digamos, con más capacidad, detecta que el gato ensucia. Entonces lo mismo, pues quiere quitar al gato de en medio. ¿Vale? Entonces, eso es una película podría asustarlo o podría cargárselo, ¿no? Entonces, es verdad que este tipo de enfoque hemos dado cuenta de que tiene cierta problemática, porque es muy difícil explicitar todo. Pero se ha ido trabajando en ir reduciendo ese tipo de cosas, porque esas cosas las hemos probado, digamos que hemos hecho las pruebas en laboratorio, con todo controlado, hemos visto que esas cosas pasan y hemos visto formas de empezar a solucionar. Y en vista de que, pero es cierto que ese problema gordo no venía porque todavía las cosas eran como muy de laboratorio. Entonces podíamos hacer pruebas que no pasaba nada. Pero ahora, claro, dentro de nada vamos a tener máquinas haciendo cosas y tomando decisiones y pudiendo acceder a determinado tipo de cosas que ya no podemos hacer eso de decir, bueno, hasta que falle, cuando falle lo arreglaremos. No. Lo que tenemos que hacer es un poco enfocarlo de otra manera. Entonces, ahora el enfoque es un poco a crear lo que se llaman máquinas beneficiosas, que son estas.
Son máquinas que, sin que tú le digas explícitamente lo que es, ellos digamos que saben el tipo de cosas que tú debes de hacer, ¿no? Y esa es la idea desde el punto de vista de los desarrolladores, entre comillas, responsables. Ahora, uno de los principales problemas que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, al hilo de... Todavía no me olvido de que tengo que contestarte a ti. Yo sigo pero aprendiendo. al hilo de lo de las armas autónomas. Uno de los problemas es que esto, evidentemente, es una tecnología con un poder enorme. Y sobre todo si conseguimos la inteligencia artificial general o la superinteligencia. ¿Por qué? Porque es una tecnología que tiene muchos dobles usos. Obviamente, yo los usos con los que siempre he soñado y he pensado y me he dedicado a esto, son usos, digamos, beneficiosos, ¿no? Entonces, si yo pienso en un coche autónomo, es para que la gente no tenga que conducir, se pueda ir de fiesta y pueda coger y meterse en el coche, que no va a haber problema. Para que no haya tantos accidentes, porque los seres humanos cometemos muchos errores al volante, muchos, nos despistamos, cogemos los móviles encima, somos muy brutos en esto, y las máquinas podrían usar, por ejemplo, las carreteras podrían llevar más coches, hacerlo de manera más segura, más eficiente, en fin, yo lo veo de manera beneficiosa, pero tú, esa misma tecnología de llevar un coche autónomo, puedes hacerla para que lleve un misil autónomo. Y es prácticamente la misma tecnología. Y siempre habrá un sinvergüenza, un desgraciado, pero la culpa no es de la inteligencia artificial, es de que hay personas malas. Claro. Y entonces esas personas, por supuesto, van a coger y tal. Y creo que lo comentaba aquí. Si hay algo que sorprende es la capacidad del ser humano para pervertir el uso de cualquier cosa, por inocente que parezca. Exacto. O sea, es que pueden coger... Hay un tío que seguro que se le ocurre con un chupete hacer algo maligno. Uh-huh. Y eso es cierto, pero la culpa no es en sí de la tecnología. La culpa en realidad es de que hay mala gente que utiliza mal la tecnología. Claro. Entonces es cierto que yo a mis alumnos, que además les doy un seminario de ética, lo primero que les digo, intentar crear aplicaciones responsables, que hagan difícil usos no tal, pero al mismo tiempo tampoco puedes evitar que haya gente que haga ese tipo de cosas. Entonces la cosa es, pues vamos a prohibirlo. Pero si lo prohibimos, primero que habrá gente que esa prohibición no la va a respetar. Eso por un lado. Pero más allá, si lo llegáramos a prohibir, tenemos que saber también a qué renunciamos. ¿A qué renunciamos? Y tener en cuenta que nuestra civilización es básicamente los logros de nuestra civilización y del ser humano y de los avances y de la gran calidad de vida que tenemos gran parte de la población del mundo. Aunque algunos digan, no, hay mucha gente que lo pasa mal. Nunca en ninguna época ha vivido tanta gente tan bien. Hasta hace 100 años, el 99% de la gente vivía como vamos, fatal. Pobres todos. Y ahora grandes porcentajes de la población mundial vive una vida cómoda, larga, con salud, con más o menos cierta estabilidad. No les matan. Muchos de ellos jamás ven un crimen violento. Eso en la historia de la humanidad es prácticamente ha sido ahora. Y todo eso es el fruto de la inteligencia humana. Pues ahora imaginar que disponemos de una inteligencia que es significativamente mejor, porque mejor es nuestra propia inteligencia, a nuestra disposición. ¿Qué cantidad de cosas podemos conseguir? ¿Qué cantidad de problemas científicos se pueden resolver? Vale. Y no se puede limitar para eso, pero entonces el tema es limitar. Pero limitar los campos de actuación de la inteligencia artificial. Pero yo puedo crear un programa para encontrar cánceres en mamografías, claro, y hacerlo mucho mejor, claro, y esa misma tecnología, alguien le va a encontrar una forma de utilizarla para otras cosas. Bueno, pero si se detecta, pues es como quien va y roba en un banco. O sea, yo puedo ir a un banco a sacar dinero o a atracarlo. Claro. Entonces, las consecuencias... Esa es la historia. ¿No? Habrá Entonces, que regular qué usos son positivos y qué usos no que lo de son. eso ya se está hablando, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, yo también lo tengo que reconocer. Yo creo que la solución pasa por ahí. Pero al mismo tiempo tengo que reconocer que habrá sitios donde eso no va a haber regulación. Ya. Por ejemplo, uno de los peligros de la inteligencia artificial es la capacidad que va a dar para vigilar a la gente de manera masiva. Controlar
dónde está, qué es lo que hace, con quién se junta, qué cosas le gusta. Sí, No, me señala el móvil como que el móvil nos espía, pero bueno, no es que el móvil nos espíe de que graba nuestra conversación y se la envía a tal, pero sí que es cierto que en el móvil, como está continuamente dando información de eso, con quién navegamos, en fin, todo ese tipo de cosas, pero bueno, pero cámaras en las calles. Lo siento, pero llevamos 3/4 de programa y Antonio no se dice nada. Sí que pasa el tiempo. Sí, es verdad. Pero, No, pero lo que iba no. es, China, por ejemplo, lleva el reconocimiento facial en las calles para hacer control social muy avanzado. Eso en Occidente, pues probablemente se prohíba el uso de la inteligencia artificial para controlar a la gente en la calle. Pero en China no va a ser eso, porque sus leyes son diferentes. Entonces yo reconozco que ese problema existe. Y no solamente ese, el armamento letal, que es el armamento autónomo, básicamente es armas que toman ellos por sí mismos la decisión de matar gente o no matarla. Que yo creo que no se le debería de dar a las armas eso, esa decisión mísera de tú matas o no, no deberíamos de delegarla en máquinas. Pero tarde o temprano habrá alguien, esa empresa que tú dices, que dirá, oye, mira, que yo te puedo hacer aquí un programa para eso. Pero comenté el otro día que incluso eso hay argumentos a favor de la utilización de armamento autónomo que no son desdeñables, dentro de que yo estoy en contra, pero yo entiendo que tienen cierto peso. Y bueno, si quiere, Antonio, como no me tapas Es que me da no sé qué cortar la intervención. La verdad que porque es muy desde interesante. luego es extraordinariamente útil. Pero bueno, si acaso para abrir un poco el abanico o ampliar el zoom, yo quisiera poner encima de la mesa, quería compartir con vosotros, contigo, algo que a mí me preocupa, que es el impacto, a mí y a gente que me lo ha trasladado en estos días que han pasado desde el último día que estuvimos aquí, el impacto laboral que puede tener la inteligencia artificial. En marzo del año pasado, la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional ya ponía en alerta, ya nos advertía del peligro de la aparición de la inteligencia artificial en cuanto a que trabajos que hoy mañana van a estar automatizados. Se estima que una cuarta parte, el Fondo Monetario Internacional, en la investigación, en el estudio, afirma que una cuarta parte de los empleos a nivel mundial, la cuarta parte van a ser automatizados. Otro aspecto que a mí también, y espero que me lo responda, nos lo comentes, otra información que apareció también en marzo del año pasado de la entidad financiera estadounidense, Goldman Sachs, habla de que según su estudio la aparición, la implosión de la inteligencia artificial supondrá en el mercado laboral de todo el mundo una disrupción de 300 millones de empleos. Alerta también de que una cuarta parte del trabajo que se genera en Estados Unidos y en Europa está automatizado. Otra cara de mis preguntas, y ya la tercera para finalizar. Al comenzar el programa tú hablabas de programadores, de informática, y yo inmediatamente se me encendió la luz de que la inteligencia artificial, a diferencia de lo que ha ocurrido anteriormente, que los avances tecnológicos iban un poco a castigar el empleo más rudimentario, más físico, más manual. Pero hoy, paradójicamente, la inteligencia artificial precisamente está atacando a un sector que es el más cualificado, el altamente cualificado. Me explico: diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, médicos, traductores e intérpretes, arquitectos,
y podría tirar de lista. Sí. Entonces, ¿qué valoración haces, Javier, Sí. de todo esto que yo creo que a la gente, a mí me preocupa y a la gente les preocupa? Sí, a ver, una cosa es enmarcar un poco lo que has comentado, ¿vale? Es cierto que estas cosas que generan titulares asustan mucho, pero hay ciertas cosas que no son precisas. Cuando tú dices que va a quitar el empleo a una cuarta parte de la población, por ejemplo, o un tercio, que iba un a tener sexto, una disrupción de 300 millones. Vale. Lo primero es que realmente la inteligencia artificial no va a sustituir empleo, un puesto de trabajo. Lo que va a sustituir es, bueno, no sustituir, lo que va a hacer es ser capaz de hacer algunas de las tareas de un trabajo. Un trabajo tiene muchas tareas. Entonces, muchas de ellas podrán ser automatizadas. Habrá otras que todavía no serán automatizadas. Y puede decir, bueno, en un futuro todo será automatizable. Bueno, habría que poner comillas a eso. El caso concretamente. Sí. Vamos a mirar un caso Vale, concreto. un caso concreto, por ejemplo, médicos. O diseñador gráfico. O un diseñador gráfico. O intérprete y traductor. O intérprete y traductor. Bueno, intérprete y traductores sí que la tienen negra. Porque Sí. esos prácticamente van a desaparecer. Sí. Pero son de los pocos trabajos que prácticamente creo yo que van a desaparecer. Y es prácticamente, no van a desaparecer del todo porque se seguirá necesitando de cuando en cuando hacer traducciones, digamos, directamente. Traducciones juradas. De lo humano Claro. y algún que otro tipo de cosas, sobre todo porque habrá que seguir entrenando a las máquinas de cuando en cuando y entonces si terminan entrenándose a ellas mismas, eso ya genera un problema. Pero bueno, más allá de eso lo que van a hacer es reducir enormemente su carga de trabajo, pero no necesariamente sustituir todo el trabajo, ¿vale? Y eso es importante decirlo, porque una cosa es que diga voy a quitar 500 trabajos y otra cosa es que digas que de 1000 trabajos cada trabajo va a hacer la mitad, ¿vale? Porque eso significa que se sigue necesitando a la gente. Y de hecho, muchas veces se habla, esta máquina ya lo hace mejor que un humano. Pero lo que no te suelen decir es que esta máquina con un humano lo hace mejor que la máquina sola. Y eso es lo que ahora mismo, a día de hoy, es así y creo que durante mucho tiempo va a seguir siendo así. Combinación hombre más máquina es mucho mejor que la máquina sola y mucho mejor que el hombre solo. Entonces, es verdad que ahora si necesitamos 100 diseñadores gráficos, a lo mejor la cantidad de trabajo que ahora generan esos 100, que es a lo mejor lo que el mundo consume, ya no van a ser 100, van a ser 10. O van a ser 5. Pero al mismo tiempo, recordad lo que pasó con la revolución industrial, que es lo más parecido a lo de ahora. Había un montón de gente haciendo una cantidad de trabajo enorme, llegaron las máquinas, se automatizó y ahora esas personas, en vez de estar trabajando 14 horas, ya podían trabajar 10, luego podían trabajar 8. Ahora vamos a ir a las 7:30. Entonces, la cosa es que con esa ayuda de la inteligencia artificial podrá pasar como la revolución industrial, que es verdad, hubo un impacto, durante unos años hubo realmente gente que se quedó en la calle, que no sabía hacer otra cosa, etcétera, etcétera, pero pasados unos años el efecto positivo superó con creces el efecto negativo que durante un tiempo tuvo no solamente en lo laboral, en personas que se quedaban, sino había trabajos que han desaparecido por completo. Antes de la mecanización que aparecieran los coches, había un montón de caballos y ahora y ya no se necesita. Pero cuando yo estudié, por ejemplo, no había carreras, es decir, no había oficios que luego aparecieron. Y que lo mismo que luego aparecieron, pues igual ahora desaparecen. Quiero decir, cuando yo estudié, por ejemplo, no había biblioteconomía. Que yo después decía, ¡ay, si lo hubiera habido! Me encantaría, ¿no? Me hubiera encantado y tal. Bueno, pues quiero decir que desaparecerán unos y aparecerán otros. El tema es qué tipo de trabajos, porque claro, todo está en función de la sociedad que va apareciendo, porque desde que apareció la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Que fueron los primeros traductores en España, hace ya un montón de siglos, pues ha habido traductores, igual ahora tiene que dejar de haber. Bueno, pues esas personas, cuando tú eres estudiante, te planteas qué quiero ser, a qué me quiero dedicar, es en función del mundo en el que vives y de los empleos que te ofrece ese mundo. Entonces, el tema es que el mundo va cambiando
y que en función de ese cambio, pues luego nosotros tenemos una oferta u otra, ¿no? Se trata de ver, ¿te gusta o no te gusta? Ahora mismo estamos en un momento, entonces, creo yo, en un momento de transición, pero tan importante, que nos genera una revolución interna y unos miedos que muchos de los responsables de generarnos todos estos miedos son precisamente gente que empezó en sus orígenes con la inteligencia artificial y que ahora mismo están pues también diciendo bueno, también hay que ver exactamente... Y que tienen sus propios intereses creados. Claro. Ojo, porque lo que quieren es llevarse el gato al agua también ellos. Sí, además... Entonces, aquí estamos los demás en medio, vapuleados por lo que oímos por aquí, por lo que oímos por allá. Es posible que igual, pues dentro de 10 años, cuando ya estemos inmersos en una sociedad distinta, porque esto va tan rápido que yo creo que dentro de 10 años el paradigma social va a ser muy diferente, pues esas personas que están mirando a ver a qué quieren dedicarse, qué quieren ser, no van a pensar en la traducción e interpretación, porque como no existe, pues van a pensar en lo que se les ofrezca. A mí la pena o el miedo que me da es que estemos muy al servicio de las máquinas, que de verdad la sociedad se deshumanice un poquito. Eso es lo que me da a mí un poco el más miedo. Al hilo o como continuación, aparecen nombres, y yo creo que podemos utilizarlas, porque es de dominio universal. Las megafactorías, las mega mercantiles. Me refiero a Facebook, Google, Amazon, etcétera. Estas empresas ya están manejando, ya dominan el mundo de las empresas inteligentes, principalmente las que crean inteligencia artificial. ¿Tú crees que verdaderamente los ciudadanos del mundo vamos a ser capaces a mantener una cierta distancia, cierta libertad, cierta autonomía frente a esos imperios? Cuando esos imperios son los que están trazando la línea en todo el planeta. A ver, yo hay una parte ahí que digo, yo lo entiendo y yo también soy un ciudadano normal de a pie. Bueno, creo que voy a poder trabajar hasta el final de mis días porque precisamente esto va de lo mío. Sí. Voy a ser de los últimos, entre comillas, perderlo. Que no te creas, porque ya una de las cosas que decían, pero no van a poder programar, ya programan solas. Con lo cual ya también tenemos las orejas al lobo. Pero, a ver, la idea de que hay ciertos grandes grupos de poder que dominan el mundo, eso ha sido siempre así. Sí. Y siempre ha habido una batalla entre los ciudadanos intentando crear organismos gubernamentales que les pongan veto y freno a los poderes ocultos, y al final es una batalla continua. Y eso la inteligencia artificial no lo va a hacer ni peor ni mejor, lo va a hacer de otra manera. Va a estar ahí, va a ser otro mecanismo con el cual empujarán unos. Es un arma mucho más poderosa. Claro, es un arma mucho más poderosa, pero también es un arma que tiene doble filo, porque también pueden ellos darse cuenta. A ver, yo lo miro de una forma quizá muy positiva, y es, esas empresas viven de nosotros, entonces nos van a ofrecer servicios, entonces va en su contra el tenernos mal, va en su beneficio el tenernos bien, aunque aprieten, pero yo no creo que... No estoy conforme, Javier, perdóname. Para mí me parecen más peligrosos. Ellos ganan más. Las ideologías y los gobiernos me parecen más peligrosos que algunas corporaciones, no todas. Ellos ganan más dinero explotándonos que sirviéndonos. Vamos a ver. Y eso ha sido siempre así. Yo no creo que eso sea así. Eso ha sido siempre si así. Ahora mismo, no la mundialización lo único que ha hecho es que los productores seamos nuestros propios clientes, pero ellos nos ponen el precio. El negocio redondo para ellos. Mira, la cumbre de Davos, que fue anteayer, dice que vislumbra, y cuidado, la cumbre de Davos es una organización que hemos hecho los humanos, no sé si en beneficio o para defender qué, pero ahí está, hecha por nosotros. Dice que vislumbra
turbulencias, esto es copiado de vislumbra turbulencias por la inestabilidad política, punto 1, y punto 2, por la aparición de la inteligencia artificial. En la misma conferencia, el Fondo Monetario Internacional, que no sé si entenderá de algo, pero si entiende de economía, digo el FMI, dijo que la IA afectará al 60% del empleo de las economías avanzadas. Entonces, según eso, ¿de quién o de quiénes nos fiamos? Yo no quiero ser pesimista, pero sumando, o sea, cogiendo lo de ayer, lo de antes de ayer y lo de hoy, está claro que la historia nos enseña mucho por dónde van los cauces. Ahora mismo quien manda no es el ser humano, ahora quien manda es la economía. ¿No? El portavoz del foro dijo: somos los custodios del futuro. No, claro que sí. Ahí está. O sea, yo veo, fíjate, que vamos, y además hay muchas ganas, vamos hacia un super gran hermano, hacia un mundo perfecto de Julián, hacia un gobierno mundial manejado por una SIA, superinteligencia artificial. El problema está que quién o quiénes van a estar manejando, dirigiendo y controlando esa superinteligencia artificial. Estamos rompiendo nuestro propio argumento, porque si decimos que la inteligencia artificial va a ser tan inteligente que no va a ser controlable porque va a ser ella la que controle, no va a haber gente controlando esa inteligencia artificial. ¿Quién controla al controlador? No, pero vamos, si realmente apareciera esa superinteligencia, ella no se dejaría, digamos, manosear. Se habla de que esa inteligencia aparece. Claro, y lo hablan los llegará, mismos científicos. Y llegará, Claro. yo creo que llegará. Cuando lleguemos a inteligencia artificial, el paso de ahí a inteligencia artificial es cuestión de tiempo. No estaré aquí, seguro que porque, no, pero... porque irá mejorándose a sí misma, etcétera, etcétera. Y es verdad que ahí la gran pregunta es, cuando llegue eso va a estar a nuestra ayuda o va a tomar otras decisiones, ¿vale? Ya no que haya un grupo oscuro de gente que es el que maneja la máquina y que tiene el botón de apagado y que no sé qué, no sé cuánto. No, más allá de eso está. De todas formas, bueno, es que han salido muchas cosas. Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo en que, suponiendo que sea cierto lo que dices, de que nos explotan, etcétera, etcétera, creo que no estamos saliendo mal parados en el negocio. Por eso que he comentado antes. Nunca tanta gente ha vivido tan bien y con tanto. Y si realmente lo que quieren es apretarnos hasta a tope, nos hubieran mantenido como hasta el siglo XIX, todos pobres como ratas. Yo creo que no, yo creo que hace tiempo que se dieron cuenta, si eso es así, de que es mejor tener a la gente rica, con mucha gente, rica, con cosas ricas. O con lo suficiente para poder comer, porque date cuenta de que la mayor parte de los sueldos hoy en día, la gente joven, son de 1.000 euros, ¿vale? Son de 1.000 euros. Pero todos ellos viven mejor que porque viven al día, porque ven que no van a poder... que un emperador romano. Pero hipotecado. No. Tienen un móvil en las manos. Hipotecado es el que puede, perdona. A ver, escuchad, Javier. Yo no quiero que haya gente que diga, no, usted vivirá muy bien, pero yo vivo al día, yo vivo fatal. Seamos realmente honestos con nosotros mismos. Sí. Incluso las personas que, desde el punto de vista de la economía, consideramos que están con pocos recursos, comparado con hace 150 años, son todos millonarios. Todos somos millonarios. Y los que pensamos que somos normales somos multimillonarios. Y ya los super ricos, pero estás haciendo una comparación con tiempos muy oscuros. Donde pero había a lo que quiero llegar es que ahora, con este mundo, con todas sus nunca se vive mejor que ahora. Si llegamos a una inteligencia artificial que digamos que desarrolla todo esto todavía más, yo creo que más gente va a vivir mejor. Porque va a ser más fácil generar riqueza y va a ser más fácil de repartir. Y alguno dirá, no, pero es que seguro que van a ir a quedarse con todo. Bueno,
Con todo Sí, no se han a quedado. mucha gente le van a dejar la renta básica, esa de Sí. la que ya se habla, La que para habla. garantizar que esas personas que van a Claro. perder Que no se subleven. puestos de trabajo... Exactamente. Claro, Que no se subleve. Lo que sea, Pero lo que es que sea, yo creo que se han dado, eso es. que hace tiempo se han dado cuenta de que para que la gente no se subleve la tienes que dejar vivir. Claro. Y si la dejas vivir, le das Sí. posibilidad de desarrollarse, etcétera, etcétera, Sí. con eso vas a poder seguir manejando los hilos. Suponiendo Sí. que esto sea así, ¿eh? Sí, sí. Suponiendo que esto sea Suponiendo. así, que es una Está- forma de No, verlo. pero está casi demostrado. Pero vamos, ¿eh? ya nos estamos alejando de lo que es la No, inteligencia no, artificial en realidad No, no. para entrar en un poco en realidad lo que es no. el mundo normal y corriente. No, Esto- pero todo está relacionado de alguna Sí. forma. Tú mismo antes, perdona, Sí, sí, sí. te interrumpo. Antes has dicho, dice, bueno, existe la posibilidad, pero siempre que existe la posibilidad, sí, hay una dicotomía, existe la posibilidad o no de que las máquinas trabajen a favor de el ser humano. ¿Y si es el caso contrario? Si es el caso contrario, pues mira, había un... Vamos había a la un- hecatombe total. Sí, sí, sí. Porque- Le llaman sí. el problema del gorila. Y había una persona que se llama Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, de los padres de verdad, no estos que enseguida dice el periodista, el padre de la inteligencia artificial, todos están muertos. Si esto empezó en los años 50, ¿vale? Uno que era el verdadero padre, él decía, y si llega un momento con la tal, dice, serán nuestros hijos. Es la evolución. Serán nuestros hijos. Sí. Acabo de Sí. mirar... Serán nuestras criaturas, nos heredarán a nosotros. Sí. Es verdad que tú dirías, yo preferiría que me heredara a mi hijo, no una máquina. Claro. Pero ciertamente, si es algo que, si la inteligencia evoluciona de una manera en que se crea un ser como nosotros, que somos inteligentes, y por nuestra propia inteligencia buscamos algo más inteligente, pues es lo que toca. Es verdad que puede sonar así como decir, pues no, vamos a pararlo. Si es que no lo podemos parar porque en nuestra naturaleza estamos buscando eso. Yo soy un ejemplo, pero es que estoy seguro que es que esto es imparable. Imparable en el sentido porque siempre va a haber alguien que diga, madre mía, podemos crear máquinas que piensen, que nos ayuden. Al final, la lista de cosas beneficiosas no la hemos llegado a decir del todo, Eso. pero lo comenté el otro día aquí. Una de las cosas que a mí me encantaría que llegue la inteligencia artificial a tiempo de verla yo es para tener un robot que me cuide cuando sea muy mayor. Porque eso es una de las ventajas que va a tener. Alguno dirá, que no, ¿quién quieres que te cuide? ¿Quién? Mira, Alguien que no se cansa, que cuando le digas 3 veces lo mismo, le cuentes 3 veces el chiste, no diga, ay, pues he vuelto a comprar el mismo chiste. voy a contarte un Que- chiste. que va a Voy a decirte- contarte un chiste. Vamos. Yo quiero que cuando la inteligencia artificial invente, que lo va a inventar, la máquina del tiempo, yo me meto y me voy para atrás. ¿Estás seguro a qué época te irías? Exactamente. ¿A qué época te irías? ¿A qué época te irías? A cuando tenías 18 Esa es años. muy buena pregunta. Una cosa es volver joven, pero tú imagínate volver ahora como nosotros, vuélvete a un momento en el que no tienes todas las comodidades del mundo que tienes ahora mismo. O sea, tiene que ser duro. Y que te pongas enfermo por cualquier cosa. Hoy se lo contaba no a mi hijo, sino a una hija de otro que, bueno, recojo a varios niños, luego los voy dando. Y ella me ha preguntado sobre los antibióticos. Y le digo, tienes que saber que hace 100 años, que no estaban todavía, te pegabas un corte desinfectado y te morías. Te morías. ¿Queremos volver a eso? Yo no volvería, vamos. Yo miraría para adelante. Lo que pasa es que es verdad que tirando para adelante, a saber dónde caigo. Javier. Puedo caer en que han tirado las bombas nucleares y nos hemos liquidado. Claro. Mira, yo decir, sé que es un peligro, es verdad. La inteligencia puede ser uno de los peligros. Y ahora es verdad que la gente se ha asustado mucho y bueno, cuando la gente se asusta, todo el mundo se vuelve así en plan, esto va a caer, esto va a caer. Y nos asustamos los unos a los otros. Yo creo que es más probable que nos matemos nosotros antes. Si hay alguien que va a acabar con el ser humano, no va a ser las máquinas. Hay más probabilidades que acabemos nosotros con nosotros mismos viendo quién nos manda, viendo a quién escogemos. O sea, si es que... ¿Y a quién van a escoger fuera? Si es que es una cosa para decir, si lo raro es que todavía no nos hayamos liquidado a nosotros mismos. Lo digo en un poco de broma. No, Hay un poco de broma. Pues ¿sabes Porque- por qué? pero Pues estamos porque, escogiendo a gente porque, sin pues principios. Porque hay gente buena porque también. la mayoría La gente buena. de las personas, o sea, hay un altísimo porcentaje de gente buena, mucho Claro. más que gente Mala. mala. Sí. Lo que pasa es que los malos son los aprovechados, los que se aprovechan de esto. Bueno, los malos.
Lo menos bueno. Pero bueno, ¿querías decir algo, Antonio? Sí. Viendo la hora que llevamos un programa hace 15 días y otro de 1 hora hoy. Y no quería que se terminara 4 minutos. Con un mensaje quizá de optimismo. Ha quedado claro que la inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas, muchísimos beneficios. Ha quedado claro también de que tiene grandes inconvenientes éticos, de privacidad, de ciberseguridad. Yo quería preguntarte para ver cuál es tu opinión. Hace no sé cuántos años, algo que parecía imposible, como era el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, acordémonos de la guerra nuclear, se firmó el tratado. Mi pregunta es, Javier, y bueno, y todos los que estamos aquí, ¿es posible firmar un tratado internacional de regulación de la inteligencia artificial para que sepamos utilizarla adecuadamente a favor de la humanidad y no contra la humanidad? A ver, el problema es que las circunstancias en las que eso se hizo ahora mismo no se dan. O sea, debió juntarse una serie de líderes políticos que de alguna manera vieron la luz y decidieron que había que hacer algo y ponerse de acuerdo. Ahora mismo los grandes líderes mundiales, yo no les veo un interés en ponerse de acuerdo por el bien de todos, ¿no? Cada uno. Bueno, va a haber en septiembre va a haber un foro, ¿no?, mundial por el futuro, creo. Sí, y ahí se va a hablar de la inteligencia se hablará, artificial. pero a mí, por ejemplo, ya lo comenté la otra vez, a mí, por ejemplo, me preocupa mucho que mucha de la gente que habla en nombre de la inteligencia artificial o habla sobre la inteligencia artificial, muchos de ellos no son gente que realmente sabe del tema. Son gente que toca de oídas. Sí. Ya os dije la otra vez, hay muy pocos expertos realmente en inteligencia artificial. Porque bueno, de aquí solo cosa... tú. O sea, bueno, pero digo bueno, en el mundo. O sea, en el mundo realmente tal. Luego, claro, en la televisión te sale un señor y tal, y dice, experto en inteligencia artificial, y luego ponen por debajo que es, yo qué sé, de lo que es. Ya lo vimos en la pandemia, lo comenté el otro día. En la pandemia de repente había virólogos por debajo de las piedras. No era cierto, hay muy poca gente así. Entonces, a mí a veces me da miedo que habla eso, gente que habla de oídas, que le meten una idea en la cabeza, entonces lo van soltando y todo se va haciendo como un gran maremán. Pero yo creo que al final esta tecnología, con todos sus peligros, de los cuales muchos somos conscientes, ya te digo, a los propios agentes, nosotros somos los primeros que ya previmos esas cosas. En el libro mejor de inteligencia artificial, uno que usamos que es como nuestra Biblia, hay un capítulo y medio dedicado exclusivamente a todo este tipo de tareas. Y ellos ya lo saben, ¿no? Tenemos tiempo para sí, bueno, que es que no tenemos mucho más tiempo. Entonces yo creo que es verdad que existen esos peligros y que podrían suceder cosas incómodas, pero yo creo que lo más probable es que no vaya a ser así y que nosotros nos adaptaremos y que si realmente llega un momento en que la cosa se pone un poco negra, pues nos aplicaremos, como ha pasado con el cambio climático. Hasta que no hemos visto que nos asamos en verano, pues no hemos empezado a mover ficha y ya ves tú cómo la estamos moviendo, que no la estamos moviendo mucho porque hay mucha gente que no. Una última intervención, lo digo porque nos hemos pasado bastante. Es que la radio vive de los anuncios. Ya está, recapitulamos una frase. Si exactamente, acaso, pues empezad vosotros. Tú. Bueno, pues yo en primer lugar darte las gracias por esta, para mí ha sido muy constructiva. Me quedo con mis dudas también, porque yo ya venía con mis prejuicios. Siento que te hayamos sometido al tercer grado entre todos. Estoy encantado. Pero, a ver, es que es un tema que realmente nos apasiona. Yo fíjate que estábamos hablando de esto y yo digo, con las mismas que estábamos hablando, digo, jolín, pero si esto nos están echando cortinas de humo delante para que no veamos cuál es realmente el problema. Que si los pellets de no sé qué, que si no sé cuánto, que si la guerra de Gaza. Y realmente sí que hay una cosa buena, y es que la UE, la Unión Europea, es la primera que ha legislado en el tema de inteligencia artificial. Esperemos que sirva para algo, para bien, aunque ya hay gente que se está quejando de que es muy restrictiva. Y con eso termino. Darte las gracias y ya dejo a mis compañeros. Bueno, pues yo lo mismo. Muchas gracias por tu generosidad, haber venido 2 días aquí y por todo lo que nos has enseñado. Y
Por otra parte, yo sí lo único que ya quiero decir es que tan importante es que nos adaptemos a lo irremediable, como saber llenar nosotros pues el tiempo ese de ocio que supuestamente que vamos a tener más, ¿no? Especialmente personas que se queden sin trabajo, personas que tengan trabajos de otro tipo, más delante de un ordenador, quizás, no delante de las máquinas o con las máquinas. Personas que van a tener unos trabajos donde van a necesitar trabajar menos pues, para seguir ganando. Sí, pero lo importante es luego ese ocio, ese tiempo libre, a ver en qué lo dedicamos, que en realidad ahí está el mantener la esencia del ser humano, ¿no? Pues Javier, yo igual que mi compañero, darte las gracias, excusa que hayamos, por lo menos yo haya sido un poco el abogado del diablo, pero decía un amigo mío que en todo buen catecismo tiene que haber un abogado del diablo, pero al fin y al cabo, no sé, yo incluso pensando bien, la inteligencia artificial, como todo en este mundo, es como una moneda, tiene dos caras. Y tienes que aceptar las dos caras o no aceptar ninguna. La inteligencia artificial es inevitable. Nos opongamos o se opongan quien se oponga. Esto está aquí y va a seguir estando. Y va a seguir creciendo. Hay que aceptarla. Ahora bien, tengamos nuestras prevenciones sanas, porque precisamente pues eso es lo que puede evitar que la IA, pues en lugar de una ayuda, sea un abuso, porque esas dos cosas pueden ocurrir. Bien, pues por mi parte poco más puedo aportar aparte de lo que ya se ha dicho, pero bueno, únicamente mi sensación. Mi sensación ha sido muy enriquecedora, Javier. Aquí a tu lado, pues bueno, han sido dos lecciones, si no magistrales, desde luego muy interesantes. Y bueno, a partir de ahí, pues me ha servido para clarificarme y para ayudar también a clarificar, pues bueno, un poco lo que decía en mi última intervención, que las ventajas que tiene y los beneficios que tiene los tengamos que poner en equilibrio con los inconvenientes. Y los inconvenientes, como ha quedado suficientemente claro, también son grandes. Entonces, bueno, invitar a que cada persona de las que nos está escuchando, pues bueno, pues tenga la habilidad o la inteligencia, pues bueno, de no caer ni en un optimismo ilógico, ni en un negativismo infundado. Bueno, es lo que hay y tenemos que aprender a sobrellevarlo. Y a confiar. Bueno, yo también, si me dais un minutillo, no sé, sí, para despedirme, daros las gracias por haberme invitado 2 veces, además haberme convencido para venir una segunda vez, que me habéis dado la oportunidad, pues eso, de hablar con vosotros. A mí también me viene muy bien, como persona que vive en una cierta burbuja, encontrarme con personas, digamos, de otros ambientes que me confronten sus dudas y sus impresiones y lo que ellos tienen en mente, porque yo, si la gente no me dice cuáles son sus temores de verdad, pues me fío de lo que están diciendo los medios, que bueno, los medios van por un lado, luego la gente va por otro. Y entonces a mí me resulta súper enriquecedor hablar con las personas y bueno, que os puedo decir, yo obviamente, verdad que defiendo la inteligencia artificial porque es mi pasión, pero al mismo tiempo a mí me viene muy bien que ver por dónde van los tiros de la gente. Y es un placer debatir, a mí me encanta, y además si hubierais estado todos dorándome la píldora hubiera sido muy aburrido. Es mejor que me metáis lo que haya, lo habéis hecho además con mucha educación y sin tal, entonces yo creo que espero haber sido clarificador para la gente. El año que viene estamos aquí y podemos hacer un tercer programa y ver cómo el estado de la situación. Sí, y ver lo cerca que ya estamos hoy. Exactamente. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos de nuestros oyentes, Buenas de los que nos noches. siguen a través de Facebook Live. Y, como siempre,
no es una frase mía. Buenas noches y buena suerte.